Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Bienvenidos a Sanando desde el Corazón. Te apoyaremos a conocer diferentes técnicas de sanación en donde te darás cuenta que sanar no solo es físico, sino trascendental. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sanando desde el Corazón. Y hoy tenemos a una súper invitada, Aura Martínez. Bienvenida, Aura, ¿cómo estás? Hola, Ella no hola, está aquí, buenos. como la verán, está muy más fresca que yo. Muy buenos días, ¿me Aquí en la escuchan? ciudad está haciendo un frío espantoso. Tú estás en Querétaro, que tampoco está cantando tan bonitas las rancheras, ¿no? También está frío, ¿no? ¿Cómo Exacto. estás, Aura? Buenos días, quiero ver si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, ok, es que conecté ahora diferente un micrófono. Sí, Ajá, estamos aquí en la ciudad de Querétaro, Tania, y bueno, tiene la bondad de que tiene este clima a veces extremo, entonces ajá, tenemos frito, tendremos calorcito en la tarde, pero así sí, es. estamos también, mira, con tecito desde Sí, temprano. ya vi. No, pues la verdad es que yo súper contenta, les comento. Eh, Como saben, tengo mi consultorio en un lugar que se llama Ranakshi y un día, normalmente hay eventos y cositas así ahí en Ranakshi y de repente veo un evento así súper tranquilo, súper lindo y siempre voy y le echo un ojito a qué es lo que está sucediendo ahí dentro de los eventos y la veo, pero además se sintió una energía súper bonita. Eh, Cuando hay eventos, desde los participantes hasta quienes lo imparten, se siente la energía de quienes participan. Y hay veces que la energía se siente bien densa, honestamente. Y yo digo, ok, y me voy de ladito, ¿no? Entonces, con ella fue una energía súper bonita, un evento donde fueron puras mujeres y al final me acerqué y bueno, las vi y fue muy, muy bonito porque empiezas a ver la energía de las personas, empiezas a sentir la energía de ella. Comenzamos a platicar, tiene un libro súper bonito que escribió y tú inclusive comenzaste aquí en la Ciudad de México y después te fuiste a Querétaro, ¿no? Exacto. Entonces, platícanos un poquito de ti, Aura. ¿Cómo comenzaste en este mundo holístico? Uy, esa es una buena pregunta, ¿no? A veces decimos, ¿cómo comenzó todo esto? Mira, gracias, Tania. Antes que nada, gracias por este espacio. Gracias. Siempre digo que el que nos des desde ti, ¿no? Y tu público la oportunidad de abrirnos su corazón, su tiempo, ¿no? Su escucha y esto que es tan valioso que es tu atención. Hoy es de lo que más también hablo, resignificar y comprender conscientemente dónde ponemos nuestra atención, porque es lo más valioso que tenemos. Pues gracias. Espero que estos minutos sean muy valiosos, enriquecedores, que este día se vuelva rico y mandar miles de bendiciones desde ahorita para que este día prospere, sea bellísimo y muy abundante para todos y con esta pues energía, ¿no? De escuchar a veces un mensaje, una reflexión. Pues mira, sí, soy originaria de la Ciudad de México. Y fíjate, Tania, que todo, ahora cuando vas recapitulando un poco la historia, creo que todo empezó un poco desde joven. A mí me llamaba la atención un poco libros que no creo que eran tan comunes para mi edad. Recuerdo mucho que mi primer libro que me marcó fue El alquimista, de Paulo. Ajá. Y lo leí por ahí de los 16 años. Una gran amiga me lo regala, que mi amiga también es muy mística y holística y teatrera. Yo creo que las dos traíamos ya ahí como alguna frecuencia porque ese libro me marcó muchísimo porque justo empezaba a hablar de estos temas holísticos, ¿no? Hablaba el alquimista, hablas mucho de ese poder interior que tenemos y del poder de soñar y manifestar, pero claro, o sea, entendiendo que va acorde a la sincronía del universo. Entonces yo me acuerdo que se me quedó mucho, mucho este tema de soñar en grande, de visionar. Luego, ahora que caigo en el 20, fíjate que yo de adolescente, bueno, por ahí de más bien entre la prepa y la universidad, tomaba unas clases de danza. A mí me gustaba muchísimo el baile. Y entonces yo tomaba unas clases de ballet por ahí por satélite, tal vez alguien ubique esa zona, en el Estado de México.
Y ahora me estoy acordando que mi maestra, no sé por qué razón o cómo caímos, un día nos invita a un curso de metafísica con su pareja. Pero pues estábamos estudiando baile, no me preguntes, ¿no? Pero yo creo que ella, pues esto le había hecho muy bien y entonces lo quiso compartir con sus alumnas, que éramos, pues claro, mucho más jóvenes. Y ahora recuerdo que esos fueron mis primeros cursos de metafísica. Entonces, todo el concepto de los elementos, la tierra, todo me hizo como clic y me empezaba a gustar más. Y entonces, pues yo empiezo a leer muchos libros de desarrollo personal joven, me empieza a llamar la atención. Eh, Sin saber que yo iba a terminar aquí. Yo, como muchos, iba enfilada a la tradicional, estudiar una carrera. Bueno, yo quería estudiar arte, teatro, danza, que era lo que en su momento me apasionaba de joven, y de esto hablo en este libro, justo, de cómo cuando somos jóvenes está mucho ahí tu llamado, ¿no? Está muy despierto y por eso tenemos esta visión de soñar, quiero hacer esto, quiero viajar, quiero, pero luego pues se nos va cerrando un poco el mundo, ¿no? O alguien nos dijo que no era posible. Entonces, pues bueno, yo no pude estudiar en su momento esa carrera y decidí pues tomar, dije, bueno, ¿para qué soy buena? Pues dicen que soy creativa, sabía dibujar, tenía habilidades como de esta parte gráfica por mi familia y entonces diseño de la comunicación gráfica, ¿no? Como mi primer carrera. Pero yo todavía no terminaba la carrera, recuerdo que estaba creo que en el último año, en el último semestre, y me hablan de la preparatoria donde yo estuve y me dicen, oye, es que te acuerdas que fundamos todo un centro de artes aquí, el teatro, bla, bla, pues necesitamos una maestra de danza. Mi primer trabajo pagado no fue como maestra de danza. ¿Y cómo se va relacionando esto al desarrollo personal? Porque, bueno, ahí empieza mi vocación de enseñar, ¿no? De entender que tenía esta habilidad de comunicar, de transmitir conocimiento y de eso. Creo que sobre todo, sí, creo que soy muy buena y me siento orgullosa de decirlo, de lograr encontrar en qué punto, o sea, cuál es tu punto, tu detonador, e inspirarte a que tú lo eleves, ¿no? O sea, motivarte a que eres este ser de grandeza. Y bueno, entonces clases de danza y yo salgo de la universidad y pues afortunadamente esta carrera, que es muy noble, en su momento estaba muy de moda el freelance, si recuerdan. Ajá, ajá, ajá. Entonces, pues wow, ¿no? Porque podrías trabajar, vivir donde sea y tener empleo. Entonces, pues yo empiezo toda mi carrera como freelance y a la par siempre seguía con temas de danza, teatro, actuación. Y luego otro parteaguas es que en una clase que era de actuación, de trabajo corporal o algo así era para el teatro, el maestro empieza más bien en lugar de calentar como clásicamente, bueno, como es más tradicional en estas técnicas, empieza como con posturas de yoga. Y empieza a dar una Okey. clase de yoga. Yo nunca tuve contacto ni sabía qué era eso. Pero yo lo empiezo a sentir, Tania, y es una cosa que no sé describir, que ahora creo que debería, es que por primera vez estuve consciente en mi cuerpo. No desde, Ajá. ¿no? Porque el ballet, claro que era muy técnico, ¿no? O sea, tenía muy buen manejo corporal, espacial, desde la técnica del ballet y todo esto, pero eso fue como, wow, ¿qué fue esto? ¿No? Mucha energía, mucha sensación y conciencia de energía en el cuerpo. Me acerco, me dice, bueno, pues son posturas de yoga que quise ahora como variar. Entonces yo me empiezo a meter yoga y en aquel momento vivía en la colonia Roma y me doy cuenta que tengo muy cerca un centro de yoga, que yo después ni siquiera sabía qué tan importante iba a ser en mi vida, el centro budista de la Ciudad de México, en la colonia Roma. Entonces me doy cuenta que puedo llegar caminando y entonces voy, oye, ¿qué es esto? Yo quiero aprender esto del yoga. Yo empiezo a ver todo ese mundo y dije, pues está bonito, ¿no? Te relaja. Bueno, Tania, de ahí ya nunca salí. O sea, ya de ahí creo que fue el hoyo negro que me atrapó, porque empecé a estudiar y bueno, empecé como estudiante de yoga y me di cuenta que me hacía tan bien, sobre todo mucho para mi cuerpo, porque venía de mucha técnica corporal, dancística, teatral, pero pues muy rígida, ¿no? Y bueno, incluso ya traía como un poco de lesiones. Ahí en esa etapa de mi vida yo empiezo a ser consciente de que traigo un dolor de columna constante, una lumbalgia que iba, venía, me daban medicamentos desinflamatorios, me decían que, pues, que seguro era todo el ejercicio que hacía, ¿no? Y entonces mi vida, muchos años transcurrió, y de eso también habla Resplandeciente, cómo
a lo largo de estos años he coincidido con muchas personas que nos sentimos que nuestra vida es como una dualidad. Justo anoche hablaba también con una chica y nos Ujú. da hasta como pena o vergüenza decir, ay, es que la verdad es que yo estudié, soy abogada y pues trabajo en la mañana como abogada y pues las tardes la verdad es que me gusta no sé, ¿no? El coro, voy y canto. ¿Por qué tendría que estar peleado, no? ¿Por qué nos causa como unas... Y yo así me sentía como dividida. En la mañana el trabajo corporativo, de oficina, ¿no? Productivo, exitoso, y como que tienes esta oportunidad de ser rebelde y hacer otra Ajá. cosa, ¿no? Me pasa muchísimo, lo he escuchado también, tal vez te pasó en el mundo holístico, que todos empezamos así y de pronto como que hasta te da vergüenza decir, es que hago constelaciones Sí. y hago reiki. Sí, 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 Y sí. entonces, bueno, pero ahora entiendo por qué, yo lo viví. Estás como dividido, porque claro, te han dicho en el contexto, ¿no? Que pues esto es el camino al éxito, que debes prosperar, que debes tener un trabajo, que un empleo es lo que te va a dar la felicidad y estabilidad, Sí, pero de sí, sí. pronto te empieza a Todas jalar, tus creencias. ¿no? Entonces, esto que ahora pues también dentro mucho de los círculos de mujeres, ¿no? Empieza a despertar tu bruja interior y te sientes como, sí, sí, pero escóndete, ¿no? Porque no pueden ver a la bruja, la van a quemar a la bruja. Tal vez sí tenemos por ahí un poco de miedo inconsciente de muchas vidas atrás. Entonces, bueno, resumen, era yo diseñadora gráfica, instructora de yoga por las tardes y pues yo me meto de lleno, Tania, así soy un poco intensa. Y me gustó tanto que dije, no, salió una formación, vi un día una formación como instructora de yoga y dije, yo quiero, porque quiero aprender bien a profundidad a esto, hacerlo conmigo. Luego, pues personas cercanas a mí sabían que ya me había certificado y me dicen, ¿por qué no nos das clases? Y yo no doy clases de esto. No, o sea, me dicen, pero Solito se va acomodando, las cosas se van acomodando. sí, 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 la verdad es que eso es maravilloso y es cuando te das cuenta que, además creo, Tania, hoy puedo decirlo con mucho orgullo, aunque claro que me ha costado muchos años, todavía, hace poco, pelea uno mucho como tratar de entender, ¿no? ¿Por qué la vida? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué de pronto me lleva acá? ¿Por qué no me salen las cosas? Y de pronto sueltas y dices, wow, es que todo va en un río maravilloso. Bueno, entonces yo seguía, me dicen, dame clases, empiezo a dar clases, mis primeras clases de yoga, en un grupo muy pequeñito, en una oficina, ¿no? Apenas si cabíamos unos 6 ahí tapetes, pero ahí Tania otra vez, ¿no? Que es un poco lo que también hablo en Resplandeciente, como el llamado del corazón, cuando ya empieza, no para. Y Así entonces es. yo sentí otra vez como esta expansión, plenitud que no sabía describir cuando hacía ese tipo de actividades que yo decía, oye, en la torre, o sea, pues, ¿cómo podría hacer esto? En fin, luego se me da poner un emprendimiento, mi primer emprendimiento, un centro de yoga, encuentro un local padrísimo, que digo, oye, pues sí me aviento, vendo mi coche, mi papá me presta dinero y pues dice, órale, ¿no? Mi papá siempre me ha impulsado mucho porque él es emprendedor y me dice, pues vas, ¿no? Órale. Y pues fueron 2 maravillosos años, Tania, porque ese centro, que en su momento le pusimos Centro Aura, em, pues se abrió la oportunidad porque obviamente venía gente, pues a dar talleres de constelaciones, me rentaban el salón para, que talleres de no sé qué, tanto de nutrición, teníamos temas, o sea, era un centro como muy integral a su forma, pequeñito, pero pues claro que todo eso me metió más. Ahí fue cuando me certifiqué como Master Reiki y el Reiki también fue un parteaguas porque la primera vez que yo fui consciente de ser energía, y de ser un canal de energía también, o sea, yo recuerdo que yo ese día no fui la misma, ¿no? Yo todo lo veía diferente, yo decía, oh my God, es que todo está vivo, o sea, todo es energía y todo está vibrando y, en fin, Tania, ese fue mi camino, entonces realmente empezó, pues creo que entre iniciativa propia, entre llamado, pero bueno, claro, han sido años retadores porque no crean que nada más fue así como, ay, qué padre, ya encontré mi vocación, ¿no? En esa etapa tuve 2 años el centro holístico y a los 2 años este dolor de espalda se hace mucho más evidente pues, por la presión. Hoy me doy cuenta, eran muchas emociones que estaban ahí. Y un Así día, es. terminando una clase de yoga, sí, ya sabes, namaste, yo por dentro, nada más ya váyanse, por favor, porque Claro.
ya no me paré del suelo. O sea, yo estaba así en la postura, ya sabes, y yo, adiós, adiós, sí, está bien, maestra, sí, yo, déjenme tantito aquí, ya, gracias. Se salen del salón y yo me desplomo en el suelo y ya no me pude parar. Entonces, ahí fue un parteaguas muy difícil. También eso me gusta mucho y Resplandeciente habla de lo que yo defino los momentos del despertar del héroe, porque es este llamado, ¿no? Y eventos que en tu momento dices, híjole, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Son crisis, son duelos muy fuertes, son rupturas, son quiebres, porque en ese momento pues me llevan a un hospital y me dicen, pues no, o sea, no sé cómo has caminado, pero tú tienes 2 hernias discales muy fuertes en las lumbares y te tienes que operar. Y yo, a los 25 años, Tania. Ay, bien jovencita, súper jovencita. Muy joven. Entonces, sí, fue muy complicado. Digo, afortunadamente, pues tuve como varias asesorías. Me dijeron, mira, no es lo ideal, estás joven, hay muchas otras técnicas. En ese momento digo que no. Y ahí sí empieza mi camino. Porque con todo el conocimiento que tenía, aunque fuera poco, pues sí comprendía y sabía que esto era un tema somático, ¿no? Dije, tengo que profundizar primero y pues si no sano la parte interna, pues así me opere el mejor cirujano Te va a aquí, volver. va a volver o se va a volver a manifestar, ¿no? O sea, Así al es. final es una cuestión energética, emocional, que está Así es. buscando ser mirada, lo cual agradezco mucho porque te digo igual, o sea, me llegaba información, me llegó un libro de biodescodificación por primera vez que me ayudó a comprender y mirar la enfermedad en su momento de otra perspectiva. Pero claro, ¿qué implicaba hacerse cargo? Entonces, paré el emprendimiento, dije, ahorita no puedo. Dios bendito, en ese momento me mandaron un muy buen trabajo corporativo. Yo llegaba sentadita, porque pues realmente el dolor todavía estaba. Empecé tratamientos más bien alternativos de acupuntura, biomagnetismo, padrísimo, porque te digo otra vez, a través de mi propia experiencia, yo iba aprendiendo, conociendo, y pues todo eso me iba involucrando más. Y varios años después sí me opero porque, bueno, el dolor remitía, o sea, ya había mejorado muchísimo. Dije, bueno, ya en aquel momento me había casado, entonces dije, pues no, ¿qué tal si quedo embarazada? No es nada prudente, ¿no? Así es, así es. Ya toma decisiones de adulto. No, la verdad es que fue muy diferente, fue con mucha conciencia. Te digo que todo este camino, todo, la información, las terapias alternativas, me dieron un panorama tan diferente que en ese momento cuando tomé la decisión, también de eso se habla aquí en el libro, es un capítulo muy importante, que es donde comprendí el valor de rendirte a la vida. Así es. Fíjate que eso es bien importante, es muy bonito porque yo estudié medicina energética chamánica y ahí en vez de hablarle de niveles se habla de mesas de sanación. Entonces, la primera mesa de sanación, que es es tú, donde comienzas el viaje, se llama el camino del héroe, Mm. porque es precisamente en donde comienzas a rendirte a ti mismo, ¿no? Entonces, es muy bonito que tú hagas que lo señales de esa manera, porque efectivamente, o sea, es tomar la rienda de tu vida. Es el momento en el que dices, o me hago cargo ya conscientemente, o me hago cargo. O sea, no es como todas estas creencias o esta educación que nos han dado, que bueno, al final del día, pues nos van dando camino, ¿no? O Claro. sea, es la mejor manera que vas dando camino y está en ti empezar esta búsqueda. Y es muy bonito cómo lo señalas de que sí, al final empiezas a tener tu vida va linda, 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 y de repente empiezas a tener tropiezos, 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 y de repente te dicen: "Levántate, busca por dónde, pero te tienes que levantar". No, Tania, te sientes que te caes en un socavón, o sea, no sé. Exacto, porque además estás ahí tirado, atorado, y es así de, ¿y ahora qué hago? O sea, y nada más está en ti, no está en nadie. O sea, te pueden llevar, subir, bajar, hacer, pero está en ti. Y justo, por eso me gustó mucho esta temática de tu libro y de cómo guías, porque al final, me encanta la idea de que les enseñas a las personas a ser líder de su vida. Ujú. ¿No? Y esta parte de resplandeciente, o sea, este juego de palabras, ¿cómo es esta parte? ¿De dónde nace este juego de palabras? Bueno, va muy ligado a la historia, ¿no? Entonces, sí,
Sí, Tania, pues creo que si puedo ayudar e inspirar a que muchas personas que sé que nos hemos sentido en un momento que te digo, no lo sientes como un tropiezo o un pequeño hoyo, o sea, tú No, sientes que en verdad estás ahí pegado al piso y no sabes cómo. y dices, ¿cómo me muevo? ¿Cómo llegué aquí? La desesperación es muchísimas emociones. Y bueno, te digo, creo que la única diferencia fue que pues, tuve esta como inquietud de decir, bueno, a ver, voy a buscar acá. O sea, lo que yo hice fue buscar, ¿no? No quedarme con lo que los médicos me decían, porque te platico, tuve la cirugía a los 30 años y a los 3 meses, 3, 4 meses, yo regreso con mi médico y le digo, es que me duele. Y él no puede decir, él me dice, no hay forma que te duela. O sea, lo tuyo, médica, física, ¿no? Académicamente es lo que hicimos, todo estuvo bien. Y entonces él es donde por primera vez me dice, explora la parte emocional, o sea, me habla sobre el tema del intestino, las emociones, y me dice, o te sugiero visitar a un psiquiatra. Y bueno, obviamente a mí cuando me dijeron eso, Tania, sentí como un peso, dije, Sí, claro. ya son palabras mayores, pero a la vez me ayudó como, bueno, a ver, o sea, otra vez, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, por necesidad, como le quieras, urgencia, ahí sí se abre un parteaguas y es por eso que resplandeciente y mucho de mi mensaje es hacia el tema emocional, porque empecé a enfocarme solamente o mucho en el tema emociones, ¿no? Dije, ok, a ver, entonces es un tema que el cuerpo, de alguna manera, hoy lo entendemos, pues son cadenas musculares y todos somatizamos el estrés de alguna forma. Y hay cuerpos más resilientes, hay cuerpos más sensibles. Nuestra historia determina mucho, ¿no? De esto. Sí hay temas transgeneracional y entonces podemos tener cierta, pues digamos, como tendencia que alguien pues vaya más hacia cabeza, más hacia corazón, sistema circulatorio. Alguien va más hasta el sistema musculoesquelético, alguien tiende más al tema digestivo. Y entonces empiezo a conocer más, me empiezo a involucrar en técnicas, libros, hasta que llego a una maravillosa técnica. No es tan común, la verdad es que apenas empecé a llegar a México, de un maestro budista español que se llamaba la técnica de integración emocional, se llama integración emocional. Y yo llego a sus talleres por puro, también otra vez, ¿no? El destino me puso ahí, veo un centro de yoga, el póster, pero yo todo lo que decía emociones o emocional, ahí iba. Y hago el método, que es a través de la meditación, es un trabajo muy diferente porque no es tanto con la mente, sino es más bien la exploración emocional a través del estado meditativo. Y la idea es que realmente, o sea, logras disolver el dolor, o sea, logras bajar mucho de la intensidad emocional y sobre todo reprogramar la memoria emocional que está en el cuerpo. Entonces yo empiezo a salir de sus clases y en verdad Tania era como wow, o sea, parecía que había salido de una fisioterapia sumamente profunda o que me habían dado un medicamento, un analgésico muy fuerte. Y entonces me acerco a él y le digo, les platico mi situación y me dice, bueno, definitivamente tienes que estudiarlo, tienes que practicarlo, es una técnica, es una práctica, lo tienes que hacer, ¿no? Y sí, pues la mejor forma es bienvenida, estoy abriendo la formación de terapeutas, la primera generación en México, y yo, pero yo no quiero ser terapeuta. Sí, dije, ¿no? Sí, claro. Y ya sabes, ¿no? La maravillosa. Los maestros, los verdaderos maestros solo te dicen 3 palabras, una palabra y ya con eso me dicen, la mejor forma de aprender es enseñando. Y yo, ok. Entonces ahí empecé esta formación y es como inicio mi camino como terapeuta, porque la verdad sí me encantó el hecho de cuando pude empezar a través de mi proceso de formación, trabajar con personas y darme cuenta, dije, oye, pero a ver, es que si esto, o sea, si esto me está cambiando la vida a este nivel de estar totalmente, estoy logrando, ¿no? Revertir un proceso que médicamente me decían que era imposible. O sea, para los médicos yo, pues tal vez era un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, eh, degenerativa de las articulaciones y pues así casi que, bueno, pues recemos con que no termines en una cama o una silla de ruedas. Y de pronto te das cuenta que hay un mundo, que hay un conocimiento, que hay prácticas donde, pues de pronto sí, el cuerpo puede autosanar, ¿no? El Ah, cuerpo, claro. de hecho, más bien es que no es que pueda, el cuerpo todo el tiempo está sanando y autorregenerándose. Así es. Más bien la pregunta es, qué estamos haciendo o en qué condiciones o cómo estamos que pues, bloqueamos un poco ese proceso. Y ya, Tania, nada más para ir resumir cómo empieza mi camino, me formo y entonces, bueno, han sido años de compartir, de explorar,
pero el tema emocional para mí fue como fundamental porque como en mi propio proceso me ayudó tanto y darme cuenta sobre todo, pues que sí, no tenía conciencia de las emociones. O sea, había leído libros, tenía teorías, había ido muchos años a terapia psicológica, pero no tenía una forma, una herramienta de decir, sí, pero ¿qué hago con esto que siento? O sea, Así es. en este momento estoy ansioso, bueno, sí, hay que respirar, hay que ser consciente del pensamiento, pero esto me parecía una herramienta mucho más práctica. Entonces, es mucho de la base de lo que yo enseño, de la técnica, y de ahí, además, la meditación, pues fue como, ahora sí que mi ancla sigue siendo, y es lo que enseño, es lo que promuevo. ¿Y cómo llegamos a Resplandeciente? Bueno, pues el, es parte de lo que mucho de la pandemia vino a enseñarnos, resignificar o resignificó mucho nuestra vida. Yo en aquel momento me llega información de un curso sobre desarrollo de habilidades de la mente, ¿no? De cómo expandir los poderes de la mente. O sea, ya empezaba como a trabajar un poco más, no la meditación solamente como una disciplina contemplativa, sino ya empezar, le llamamos meditación activa porque buscas, ¿no? Activamente cómo influir en los procesos cerebrales y neuronales, pues a través de estos estados meditativos, un poco más profundos, con más respiración, oxigenación, en fin. Y entonces había un módulo que era, ese lo tomé porque trabajaba la autosanación, o sea, yo seguía clavada en mi tema, ¿no? Pero había un módulo que decía, pues expande el poder de tu mente, o sea, piensa en lo más loco y en el sueño más bizarro, y empieza ahí. Yo dije, y yo jugando, Tania, yo decía, pues bueno, pues quiero ser escritora, y yo voy a ser escritora y voy a escribir 5 libros. No tengo ni idea de cómo va a suceder eso, pero ahí es donde te hablan del poder de la mente, de todo esto que sí es real, ya hoy se habla muchísimo, visualización, la manifestación. Un poco creo que malentendido, pero bueno, al menos vamos sembrando conciencia de que todo esto es posible, ¿no? Y que Así es. no somos estos seres nada más materiales, terrenales, que ya no cambiamos. Entonces, bueno, fueron muchos años, yo no sabía cómo, pero otra vez la vida, ese sí te podría decir, es todo un capítulo, cómo fue, se fue dando, va llegando, porque además haces este tipo de ejercicios, pero lo que nadie te explica es lo que realmente necesitas desarrollar es el nivel de desapego a tu deseo. Y eso es muy raro, ¿no? Porque dices, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que sueñe porque quiero y pero al mismo tiempo me estás diciendo suéltalo. Y tienes que lograr un nivel de templanza y de manejo emocional porque no se va a dar inmediato y no va a ser cuando tú quieras ni como tú esperabas. Eso, yo creo que eso es bien importante. Sí, Yo creo que mucha gente cuando llega a tomar este tipo de terapias, y me ha pasado, ¿eh? Que dicen: "Bueno, pero con una terapia tengo, ¿verdad?". Y tú: "Ah", y tú: "A ver, tuviste tantos años para quedar chueco", como que para que en una terapia quedes, pues, si no es magia. O sea, al final del día el trabajo es personal, ¿no? sí, O sea, sí. sí uno participa, Ujú. sí uno es parte de herramienta, pero quien decide cómo y hasta dónde es la persona, Sí. ¿no? Sí, y bueno, y además somos no so no, yo creo que hoy lo defino así, yo así también lo trabajo, con mis pacientes, no, realmente vamos a abrir y sembrar un camino. Va a haber cambios, lo vas a ver, pero realmente esto esta vez puede pasar mucho tiempo y lo vas a seguir trabajando. Pero lo Así es. bonito que es a otro nivel, es otra capa, tú te vas a sentir diferente, porque sí, no, si yo te dijera, bueno, los temas de vida siguen. Sí, Em claro. otra vez volvemos a lo mismo, Tania, como este proceso de soltarte en la vida y confiar, pues también ha sido mucho de mi tema, me ha costado mucho. Entonces, bueno, yo hice la técnica, lo solté y luego de pronto en una conferencia, o sea, todo se fue dando del tema de cómo lograr publicar, pero empezó porque en una etapa de mi vida, por ahí por mis 35, surgió, de pronto no recuerdo, que empecé a escribir cuentos, pero como una forma de autoterapia. Trabajo mucho con la Escritura. escrita o con la Ajá, escritura creativa, ajá. para el manejo emocional. Entonces, yo un día me empecé a escribir un cuento sobre mí, es el personaje de Paquini, les cuento, es un ave, y un día escribí ese cuento como para expresar quién era yo, y no sé explicarte, Tania, y es cuando también entendemos y Resplandeciente te inspira eso,
a que te abras a la posibilidad de que más bien que confíes en que eres el campo infinito de posibilidades, ¿no? O sea, no Así es. tenemos idea de lo grande que podemos llegar a ser o de nuestras capacidades, pero a veces también hay que dejarte guiar, ¿no? Confiar. Entonces yo empiezo a escribir y de pronto esto se vuelve pues una forma de canalizar cuentos, ¿no? Y de pronto tenía 8, me dice mi pareja en aquel momento, oye, eso ya es un libro, escribe un libro. Le digo, no, pero yo no escribo libros, ¿cómo crees? Yo ¿No? escribo cuentos. Exacto, son cuentitos, exacto, son cuentitos, son cosas para mí. Perdón, esto fue antes del ejercicio mental, ya me acordé. Esos cuentos quedaron guardados, luego viene la pandemia y pues como tenías esta posibilidad de tomar muchos cursos y tenías mucho tiempo para muchas cosas, me meto mucho de lleno en este curso de entrenamiento mental, visualizo y digo, ok, voy a escribir un libro. Ok, los cuentos. Bueno, pues voy a escribir cuentos. ¿Cómo? No sé. Y entonces lo único que se hacía, bueno, pues era como el ejercicio de escribir más, ¿no? Y los guardaba y los guardaba. Pero y luego se fueron dando como la persona correcta, el contacto, la circunstancia, bla, bla. Sí, todo se va acomodando. Pero fueron 4 años. O sea, eso es lo Claro. que te digo, no, a veces uno sí es lo difícil, ¿no? Uno quisiera, bueno, ya es que necesito y me urge y quiero manifestar ahorita 100,000 pesos, ¿no? O es que ya me urge y el amor y pues ya quiero que llegue la pareja, o es que, no, necesito sanar, ¿no? Quiero sentirme mejor y desearíamos que fuera inmediato. Yo creo que el poder de la mente, en verdad, Tania, es tan, no sé si lo vamos a lograr descubrir en esta era o siendo seres humanos, pero hoy cada vez digo, yo creo que no tenemos ni idea, ¿no? Pero pues hice el ejercicio y se fueron dando, y entonces, bueno, pues un día ya alguien me asesora y me dice, oye, a ver, tú eres terapeuta, das cursos, te dedicas a este tema mucho emocional, pues bueno, ¿no te has dado cuenta que los cuentos es como este hilo conductor de tu historia y que pueden inspirar? Y entonces, la verdad es que me ayudó a armarlo, porque yo nunca lo había visto que podía ser un libro de desarrollo personal. Sí, claro. Sí. Y entonces digo, bueno, entonces no está tan descabellado que son cuentos. Me dijo, no, o sea, a ver, el cuento es una exploración del hemisferio derecho. Cuando trabajas con una persona en el área emocional, pues estás ayudando a que active más, desarrolle, pues lo que siempre está ahí dormido, que es el hemisferio derecho. Entonces, el cuento, pues entra desde la parte de la visualización, esta parte muy inspiración, la imaginación, y ya es cuando, te digo, todo maravilloso, Sí. todo se fue dando, Tania, o sea, en verdad, te digo, hasta si quisiera hacer la recapitulación, yo creo que me tardo todo un programa de darte el detalle de qué persona llegó información. Pasaron 4 años, yo me mudé a Querétaro y más bien un día, ¿a poco no? A veces sucede, la verdad, el amor a veces nos pone, nos nos pone en las etapas más elevadas o te puedo poner en estos momentos del despertar del héroe. Y me acuerdo que en una ruptura emocional que tuve, me dolió mucho, estaba muy triste, como que me surgió este poder personal de dije: "Chingue su madre". Perdón que lo diga así. Así, tal cual. ¿Qué pasa, no? O sea, dices: "Ya, pues total, ¿qué tengo que perder? A ver". Entonces dije: "A ver, siempre me he limitado, no tengo el dinero, pues voy a pedir prestado". O sea, pedí un préstamo, vi cómo, dije: "Ya, a ver, lo voy a hacer". Y me lo propuse además iba a cumplir mis 40 años y dije: "Ya, es el momento". Entonces, otra vez, se da la circunstancia, todo, consigo el dinero y en eso sale Resplandeciente en el 2024, ¿no? Y el nombre, que todo esto iba a la pregunta, pero bueno, espero no haberlos confundido mucho, conté ya mi historia, cómo llegué aquí, porque cuando estábamos buscando los nombres, que además no saben qué difícil es ponerle nombre a un libro. Sí, claro. Saben, ahora sí, en verdad, entiendo y honro. Cada vez que yo veo un libro, bendigo porque no saben el trabajo. Hoy vemos tantos que pareciera muy fácil. Pero bueno, poner un nombre es que todo ya está registrado, ya hay un montón. Entonces, yo no encontraba a Tania y otra vez estaba yo, por favor. Y otra vez aprendí, y eso es mucho de lo que enseño, este tipo de técnicas. Te sueltas mucho la aprensión, tienes que soltar la densidad emocional, porque cuando estamos en ese estado, nuestra frecuencia cerebral no está más hacia el estado alfa, que es donde puedes conectar con los estados creativos, pero es donde entiendo que canalizamos además mucho de la información. Por eso normalmente dicen que los genios o las grandes invenciones han venido en momentos de relajación. Bueno, no sé si has escuchado, decían que ahora hablan mucho de que Alba Edison trabajaba mucho con ejercicios de sueño consciente,
que se echaba una siesta, pero ponía algo en específico, como un peso o algo, que en cierto momento, como una alarma, o sea, él se ponía una alarma para no entrar en sueño profundo, pero en el punto casi exacto, la cosa está, lo despertaba. Y entonces él regresaba del sueño y escribía lo que había visto, lo que venía a su mente. No me preguntes, o sea, ese hombre cómo sabía de esto, pero el punto es que entonces yo digo, a ver, pues mándenme el nombre. Así le dije, mándenme el nombre. ¿Cuál es? Y en eso veo una película. Ya sabes, estás ahí viernes, casual, ¿no? Aparece una película rarísima que después dije, ¿por qué estoy viendo esta película? Está medio rara, pero bueno, pues la verdad es que tenía un mensaje muy bonito y de pronto habla, ¿no? Del amanecer y ella dice, es que es resplandeciente y de pronto a mí esa palabra me hizo como, ¡ah! Oh, Todo el sentido. claro, dije, claro, un amanecer brilla resplandeciente. Y claro, como dices, más bien me gustó la parte que incluye la palabra sentir. Y pues entendí, dije, bueno, quiero seguir transmitiendo que el mensaje es estos seres resplandecientes, es quien se permite descubrir en este viaje del despertar del héroe, pues descubres realmente, pues muchas veces quién eres, descubres tu verdadera fuerza, o más bien descubres tu fuerza, muchas veces no tengo ni idea, descubrimos pues talentos, dones, o simplemente sabes que creo que ni siquiera es hacer nada extraordinario, solamente es déjate ser, y ese es mucho el mensaje. Pero ser implica sentir, entonces sí es una revolución pues de seres que sienten, ¿no? Que nos atrevemos a no tener miedo de estas emociones, a poder abrazarlas y mucho de lo que enseñamos y resignifico el Lidera tu Vida, que es la plataforma que fundamos hace unos años, pues es tener esta capacidad de manejar mis emociones, pero para eso, para potencializarlas, hacerlas tus aliadas, no sentir Fluir. vergüenza, no sentir vergüenza, ¿no? Cada vez que alguien llora conmigo, eso le digo, por favor, no te tapes tus lágrimas. Es lo más hermoso, honroso, eres humano, me haces conectar, me haces sentir, pero cómo no a veces, ¿no? O sea, en el día a día alguien llora Es y que sí, no, es que sí es impresionante, porque luego hasta te dicen: "Perdón", y tú: "¿Pero por qué?". O sea, es, yo tú no, o sea, no tienes por qué pedir perdón. O sea, imagínate si pidiéramos perdón por reír. ay, no, no, yo me la pasaría pidiendo disculpas todo el día. O Pero no, sea, de todo no, qué no lo horror. hacemos porque sí relacionamos que eso es bueno, es simpático, es agradable, pero sí tenemos algo relacionado a que mostrar mi emoción, porque la mayoría te dice, discúlpame, perdón, nos Sí, avergüenza, nos sí. empezamos a poner ansiosos, ¿no? Mucho, por ejemplo, con los hombres, cuando ellos. No, no, con los hombres es una cosa impresionante. Y bueno, pues ese es el mensaje resplandeciente, está basado en cuentos, son personajes muy curiosos, porque quiero pues un poco también, ¿no? Que juguemos con este niño interior que nos gustaba leer cuentos y tomar esa sabiduría, y ya el capítulo pues desarrolla mucho de este mensaje que estoy transmitiendo, que cómo eres líder de tu vida, cómo despiertas este ser resplandeciente, pues no, la verdad es que no es nada más ahí al azar, sí hay que trabajarle, pero pues te ayudamos ahí con unas herramientas y unos pasos para que hagas este camino, le llamamos de autoconocimiento, autogestión emocional. La parte de autocontenernos es muy importante porque va sembrando habilidades, porque el hecho de atreverte a ser tú y resplandecer, pues es difícil, no es lo normal, pero pues cómo No, puedes. es que yo creo que es por primera vez verte en un espejo y empezar a darte cuenta que todas las manchas que tiene no son del espejo, Mm, ¿no? O sea, son tuyas y son tú tuyas. tienes que comenzar tú solito, o sea, tú comenzar a limpiar y a quitar y a mover, ¿no? Todas estas cosas que están ahí haciéndote daño. O no quitarlas, Tania, porque la verdad es que hay manchas que hay que decir, "No, sí, sí es mía", Se ve bonita. como mis cicatrices y decir, no, soy imperfecta, ¿sí? Y es bellísimo ser imperfecto. ¿Quién carajos quisiera ser perfecto? O sea, es que es imposible. Es neurótico aferrarse a la perfección. Entonces, el resplandeciente, pues ahora que lo veo, son varios mensajes, como dices, pero pues el central de sentir, de lo que me preguntabas, vino, me mandaron el nombre, luego pues afortunadamente estaba disponible, que digo que esa vez lo más difícil, y hizo todo el sentido, ¿no? Y por eso decimos, queremos comenzar una revolución de seres resplandecientes, que para mí
pues ha sido un poco mi mensaje, mi vida, que es atrévete en verdad a descubrir quién eres, déjate brillar, brindes, porque el mundo nos necesita, ¿no? Necesita esta Así es. luz que cada uno de nosotros tenemos y que podemos dar sin, como te digo, no es nada difícil y extraordinario, todos desde nuestra esencia de lo que damos, ¿no? Transmitimos algo muy, muy positivo y necesario en el mundo, pero no lo sabemos o nadie nos lo hizo ver, está bien, pero ahora es nuestra responsabilidad asumirlo y decir, sí, soy este ser, ¿no? Humano, sintiente, emocional, creativo, de campo infinito de posibilidades. Y bueno, Tania, pues creo que es lo que necesitamos, porque en el mundo siempre digo, cada vez vamos, y ahora con tanta inteligencia artificial, pues vamos a un sistema, ¿no? A todo lo mismo otra vez. Así es, pero yo creo que, al final todas estas técnicas, te han ayudado a bueno, primero, como dices, al final uno comienza en uno, ¿no? Ujú. Uno comienza en uno, trabajar en uno para salir adelante, pero a ti te han permitido generar cambios, porque haces retiros, haces talleres, o Ujú. sea, tienes esta atención personalizada, o sea, tienes pues, ya abriste mucho este campo. Entonces, el haber creado este libro es como el corolario de este primer tramo de tu vida, Sí. donde tuviste este cambio que comenzó en ti y qué bueno que ahora lo transmites, ¿no? A través de todas estas herramientas a la gente. Y de verdad no saben qué bonita energía tiene, qué bonita energía del taller cuando terminó. La gente normalmente en este tipo de talleres, la gente sale como un poco eufórica, un poco loca, ¿no? Así de, ¿no? Pero fue muy bonito porque veías que todos terminaban tranquilos. O sea, Ujú. estaban contentos, pero estaban tranquilos. No era como esta euforia que normalmente termina en este tipo Con de mucha armonía. ajá, muy armonioso, muy lindo. Por eso me te llamó mucho la atención, porque normalmente siempre que termina alguno, la gente acaba así como un poco adrenalínica, ¿no? Ujú. Pero contigo no, fue muy armonioso, la energía estaba muy bonita, por eso me llamó tanto la atención. Pues, bienvenida, digo, la verdad es que todos los que están, te digo, ese evento fue, que nos conocimos ahorita apenas me parece noviembre, inicios de noviembre, fue porque, bueno, de estos años que he estado acá en Querétaro, pues hemos creado ya como una comunidad, tanto Querétaro como Ciudad de México, y era momento y estamos creando este tipo de círculos, que con mucho gusto te invito al siguiente para que también puedas. Claro que sí, encantada de la vida. Queremos hacer esta iniciativa de al menos estar allá en Ciudad de México con estos círculos, es una dinámica de círculo donde hacemos danza terapia. Para mí es muy importante, Tania. Yo creo que por algo en mi historia estaba muy involucrada el cuerpo, la danza. Te digo, en su momento te frustras y, ay, ¿por qué no fui bailarina de teatro y la? No, es que no iba por ahí, pero es que ahora entiendo que no puede haber una sanación integral si no incluimos al cuerpo. No hay forma, no hay forma. Y, y esta realidad material que además se está transformando, porque el ADN y que si esto de que ahora pues vamos a poder ser seres más de luz, cristalinos, o sea, es tan importante incluir el cuerpo. Tal vez por eso sientas la diferencia. Siempre abrimos el taller con movimiento. Entonces trabajo con el cuerpo, se abre el cuerpo, se relaja el cuerpo, la mente asienta en el cuerpo y entonces los procesos que damos después, que pues conferencias estamos dando, por ejemplo, esa vez nos tocó concierto de cuencos, queremos integrar cosas holísticas, experiencias, cacao. Pues la idea es que la gente nos llevemos un espacio de comunidad y empezar a sembrar esta luz, ¿no? Pues tú lo sabes, también hay que empezar a crear estos nodos de luz y compartir, que la gente lo tenga, que se lleve en verdad algo bello, pero que a la vez ellos transmiten. Si te lo pudieron transmitir a ti, gracias, pues confío que esta bella comunidad, que pues son ellas, la verdad, que han sido alumnas de varios años, conocidas, ¿no? Pues ellas mismas ya están haciendo esos cambios en su vida y pues, es a lo que nos dedicamos, ¿no, Tania? O sea, buscamos, Así es, pues tal cual. yo te doy un empujoncito para que tú des otro empujoncito y para que tú le ayudes al otro y vayámonos un poco haciendo así, ¿no? Así Entonces, es, esa es la así es. iniciativa, tenemos, te digo, estos eventos y me dedico a la consulta individual, ¿sí? Tanto en línea como acá en Querétaro tengo consultorio presencial.
Ranakshi, qué espacio tan más bello. Algún día Súper. voy a visitarte ahí en Ranakshi, pero qué bello que tienes esa oportunidad de estar ahí con tantos especialistas, ¿no? O sea, es un lugar, en verdad, un oasis, ahora sí que un oasis ahí en la Ciudad de México, bueno, en el sur del Ciudad de México. Y tenemos una iniciativa muy padre que sí, fíjate que te platico, pues es que todo ha sido, o sea, si yo les enseño a mis alumnos, a ver, vamos a despertar y abrir el potencial de tu mente, o sea, porque la meditación no solamente es la parte contemplativa, usamos la parte de la gestión emocional, sino tenemos un área donde enseñamos técnicas avanzadas para, por ejemplo, esto, la autosanación, la visualización de metas, que es la técnica que yo uso y que me enseñaron y que pues he manifestado esto y muchas cosas. Entonces, un día en la pandemia, Tania, pues estaba yo replanteando, porque pues te digo, ¿no? Estábamos todos replanteándonos nuestra vida, la existencia, el trabajo, y digo, hijo, ¿cómo podría lograr integrar mucho de mi hobby y mi pasión, que es viajar, que es conocer lugares maravillosos, conocer gente extraordinaria, con trabajo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, ya hacíamos retiros, pero como que nunca habíamos visualizado el potencial que podía alcanzar. Y Renace, que es la línea de retiros y viajes místicos, realmente estamos creando pues eventos de experiencias de transformación. Entonces, es darte la oportunidad de a través de un viaje, ¿no? Donde pues nos encanta porque siempre pues la naturaleza, estos espacios, la playa, el mar, la selva, te sanan, o sea, ellos mismos ya te abrazan y te sanan, pero ahora pues les agregamos este contenido donde puedas tener no solo aprendizaje, sino realmente vivencias que hacen un cambio. Y pues así surgió la idea, empezamos y ya van 7 años que estamos haciendo esta Pues dinámica. un rato, ya un rato, ya un rato. La verdad es que me encanta tu labor, súper bonita. El libro está súper lindo, está muy sencillo, te lleva muy rápido. En donde ya estamos, ya publicamos tus redes sociales. Si alguien quisiera contactarla, está en sus redes sociales o me pueden escribir, ya saben, también están mis redes sociales y yo con todo gusto se las contacto. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Gracias, Tania. Están disponibles en Amazon, o sea, ya Ok, está tal perfecto. cual, y te llega impreso, no es la versión digital. Bueno, están las dos, está la versión Kindle, pero Ajá. es impreso, como todo, muy Lo bueno. puedes rayar. Lo puedes rayar y hacer tus Ay, sí, ejercicios ahí. es un libro de trabajo, trae Sí. dinámicas, ¿no? Y yo sí los uso así. O si me pueden contactar, les puedo mandar su libro autografiado, tanto en Ciudad de México como en Querétaro. Tenemos Así, distintos puntos. Mira, pues ahí está apareciendo mi nombre. No sé justo. si aparece mis redes sociales o brevemente me dejas, doy mi speech. Sí. Claro que sí, por supuesto. Mi número es 5539889866. Mándenme un mensajito y agradeciendo, Tania, y si mencionan que vieron en este programa, pues les mandamos además el audiolibro sin costo. Entonces, que tengan su libro impreso con el audiolibro, porque el audiolibro es una experiencia increíble. Una amiga que tiene una voz maravillosa, actriz, locutora, fue la que me ayudó a hacer la voz de los personajes. No crean que es mi voz. Ay, qué divina. Hace los cuentos y incluso pues un poco incentivamos que sea una dinámica de conexión, por favor. Dios Así mío, es. necesitamos conectar, qué horror que ya en ningún espacio puedes ver a personas hablando, todos estamos así con el celular. Ay, sí. Y yo Sí. digo, tienes a un ser humano a 3 pasos, ¿por qué ni siquiera nos miramos, nos decimos, hola, buenas tardes, qué tal tu día, cómo el clima? Bueno, esa es una experiencia, pero les digo que los cuentos puedes, por ejemplo, se los pueden leer entre parejas. Me gusta para dinámica de pareja. Léanse cuentos, Okey. ¿no? Eso está lindo, muy lindo. Exacto. ¿Y qué te inspiró? ¿Qué te hizo sentir? ¿Tú qué piensas? Y ya solamente eso, a veces creemos que necesitamos grandes cosas, Tania, pero te digo, todo está en lo simple. Una Así es. conversación de algo y abre algo profundo, abre temas emocionales. Léelo con los chavos en familia o léanlo a los niños. Sí se pueden leer a los niños, ellos entienden muy, muy bello el personaje y la historia y la enseñanza. Entonces incentivamos a eso también, Tania, para que pues resplandeciente no sea nada más digan, ay, pero entonces es un libro de desarrollo personal para un adulto. Pues no, es Es para para todas las edades. los exploremos. Así es. Pues muchísimas gracias.
Te mando un abrazo. Y bueno, ya muchas feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque bueno, ya estamos en los últimos días del año. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Nos vemos el siguiente jueves. Un beso. Bye, bye. Tania, muchas gracias, mucho éxito y bendiciones en tu camino por abrir este espacio. Gracias. Con todo gusto. Esto fue Sanando desde el Corazón. Nos escuchamos la próxima semana para que continúes en la búsqueda de tu mayor bien. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.